Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 26 de septiembre, la Argentina en loop. Reforma laboral ya rige desde esta mañana, jubilados en las calles protestando, paro universitario y ajuste, se viene la nueva marcha universitaria, y de vuelta el megacanje. Vos decís, pará, ¿en qué año estamos? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Otra vez? Todo esto junto de vuelta, pero que es como un déjà vu permanente la Argentina. Les propongo ahora, les voy a contar la historia. Les voy a contar la historia de una Argentina en loop. Incluso traje tapas del 2000, 2001, como para que vean cómo las discusiones son circulares en la Argentina y los protagonistas son los mismos. Ya rige la reforma laboral desde esta mañana. A partir de la reglamentación se pone en marcha el fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones. El sistema será completamente optativo para cada empresa y para cada trabajador al inicio de una nueva relación laboral. Imagínate para quién es optativo si es optativo para los dos. Por lo general para el patrón, no para el empleado. Mientras tanto, se extendió el periodo de prueba, que será de 6 meses para los nuevos trabajadores, 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores y hasta 1 año a prueba para emprendimientos de hasta 5 trabajadores. Bueno, la ley y la reglamentación también establece un amplio blanqueo laboral, básicamente a partir del cual se eliminan las multas a los empleadores que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados. Están blanqueando básicamente a todos los que en algún momento negrearon trabajadores que, bueno, puedan... Esto se hace cada tanto y en definitiva no es algo que en algún momento haya favorecido a los trabajadores. Esto suele suceder, es una especie de moratorias y demás. Hay como una idea ahí de legalizar el empleo no registrado para que pase a ser registrado, pero en peores condiciones. Quedó pendiente el artículo más conflictivo, al menos con los sindicatos, el que se refiere a los bloqueos y tomas de establecimientos como causal de despido justificado. Como eso quedó fuera de la reglamentación, ahora, ante la falta de acuerdo entre la CGT y los empresarios, lo que va a suceder es que en cada caso termine definiendo la justicia, ¿no? Y cada caso seguramente de bloqueo, de toma de planta, lo que sea, se judicializará. Y en llegará, caso de despido, claro. En caso de despido y llegará y definirá la justicia, ¿no? Pero bueno, no está esa parte que era la más conflictiva, por lo menos en la relación ahí entre la CGT, lo que pedían los empresarios, lo que no querían los sindicatos y qué sé yo, pues eso quedó fuera de la reglamentación que ya está publicada esta mañana. Vamos a escuchar ahora un breve análisis de Luis Campos, a quien siempre citábamos, es abogado laboralista y coordinador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Dice que esto es definitivamente peor para el trabajador. Fue esta mañana en Urbana. Vos, digamos, que sacaste un hilo en Twitter donde vas explicando cada uno de los puntos de esto. Es un tema largo, complejo, pero claramente tu opinión es que es mucho peor para el trabajador, esta nueva modalidad. A ver, definitivamente, técnicamente los abogados diríamos, esto pasa a disponibilidad colectiva el Instituto de la Indemnización por Despido previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso significa que los sindicatos y las cámaras patronales pueden hacer de esa figura de la indemnización por despido, que está prevista en nuestro país no desde 1974 con la Ley de Contrato de Trabajo, desde 1934 con la modificación del Código del Comercio que rige un sistema de estas características. Bueno, esto le da la facultad a las partes, sindicatos y cámaras patronales, de volver a un sistema que incluso puede ser peor al que se reguló en 1934. Luis Campos, investigador de la... Escucharon ahí a Luis Campos. El nuevo sistema laboral en la Argentina es un cambio muy estructural, ¿eh? No son de esas cosas que... Sí, de maquillaje. De maquillaje o de agenda del día. No, esto es muy, muy importante. Y es un cambio estructural, al punto tal, la regresión de la reforma laboral impulsada por Milei, implementada por Sturzenegger, nos lleva a la Argentina previa a 1934, que en definitiva es esa Argentina de principios de siglo que Milei siempre cita como el horizonte, ¿no? Aquella Argentina que se suponía que era granero del mundo, esos mitos históricos de nuestro país. Hacia aquel momento nos retrotrae esta reforma laboral, es decir, derechos laborales previos a 1934. Acá no hay ninguna modernización, no hay ningún escenario virtuoso, no hay algo que vos decís, ahora cambió porque las modificaciones en el mundo del trabajo necesitaban una adaptación en la legislación laboral. No, eso es todo chamullo. Esto es una regresión al siglo pasado en términos laborales para los trabajadores en la Argentina. Dice Luis Campos
Salió la reglamentación de la reforma laboral. Lo más importante pasa por el fondo de cese. Los sindicatos van a tener la llave para entregar las indemnizaciones por despido, que pueden ser reducidas a la nada e incluso ser financiadas con aporte de los trabajadores. Escuchen, los fondos de cese sustituyen la indemnización por despido y algunas otras más, y solo se pueden establecer en la negociación colectiva. Parte a parte. Trabajador, empleador. Sí. No hay más convenio colectivo de trabajo, todo ese tipo de cosas para la indemnización, no rige más. Esto ya estaba previsto en la ley bases. Parecido al régimen de la construcción, viste que se hablaba mucho, es el régimen de la UOCRA. Sí. Para nada, muchísimo peor, dice Luis Campos. A partir de ahora el monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despidos dependerán de lo que se negocie en cada convenio de trabajo. El fondo de cese tiene 3 modalidades: cuentas bancarias, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. Este convenio de trabajo debe regular la cuantía del aporte, porcentaje del sueldo o monto fijo y lo que cobrará el trabajador en cada caso. No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de la indemnización por despido. Los convenios pueden regularla sin límite alguno. El trabajador despedido va a cobrar lo que haya en la cuenta bancaria o en el fideicomiso financiero. Y se pregunta, ¿y si la plata se licuó por el paso del tiempo? Sí. Mala suerte. Y si la invierten mal ese fondo... Mala suerte. Eso es lo que dice la nueva reforma laboral. Lo que muy probablemente ocurra en las próximas horas, semanas, meses, es que aparezcan, ¿cómo decir?, prepagas de indemnización. Claro. ¿No? Lo que fueron en algún momento las AFJP para las jubilaciones. Es decir, Sí, yo te administro. sí, seguramente bancos, financieras, empresas que a partir de... Yo creo que... ¿Qué tardará? 15 a 20 días en aparecer la primera publicidad Sí. de contratar tu propio fondo de despido. ¿No? Y ahí va a haber un negocio extraordinario. Galperín. Olvídate, ya están, pero cuchillo y tenedor y se les cae la baba a algunos sectores empresarios para decir, a partir de ahora, le apareció un negocio, que es, te ofrezco a vos, trabajador, una especie de indemnización a futuro. Entonces vos vas a ir de tu sueldo aportando a un fideicomiso, a un fondo, a una cuenta bancaria de la tuya para pagarte en el día de mañana tu propio despido. Y mientras algún sector hace con eso unos negocios fenomenales, Pero poniendo a claro. trabajar tu plata, toda esta cuestión de la timba financiera y lo que ustedes ya saben. ¿Quiénes hacen los aportes a los fondos de cese? Y acá aparece uno de los puntos más polémicos. La reglamentación prevé expresamente que pueden provenir de los empleadores y los trabajadores. Es decir, sí, los trabajadores financiando su propio despido. No hay remate, realmente es así. Como te lo estoy diciendo, como lo explica acá Luis Campos. Básicamente el trabajador queda totalmente en pelotas. Es lo mismo tener laburo en blanco que tener laburo en negro. A partir de ahora, con esta reforma de Milei, es exactamente lo mismo. Los que creían tener en la informalidad su prosperidad atada a que haya una reforma laboral, bueno, les tengo una mala noticia. En realidad lo que sucede es que van a tener menos derechos los que van a estar registrados, no más derechos los que no estaban registrados. Ya casi no hay diferencia entre renunciar y ser despedido a partir de ahora en la Argentina, y para cuando te rajen con o sin causa, la indemnización te la vas a ir pagando vos de tu propio sueldo mientras otro hace el negocio con tu guita. Ese es el nuevo esquema de trabajo en la Argentina. Es una reforma importante. Insisto con esto, no son de las cosas que pasan de un día para el otro y punto. Esto ya estaba aprobado en la ley base, faltaba la reglamentación, se discutió en su momento, se aprobó en el Congreso. Es una reforma laboral que ya estaba escrita desde antes de que llegue Milei. Sturzenegger y compañía, con los estudios jurídicos, entre ellos los Funes de Rioja, etcétera, patrocinado por el Poder Económico, que en su momento no se pudo con Macri, para lo que iba a ser el segundo tiempo, quedó el archivo, ese archivo que iba a ser para Patricia Bullrich, Sí, claro. ¿no? Lo tenían guardado en punto PDF, Punto MOV. punto, Sí. claro, lo tenían guardado así en la carpeta y dijo, bueno, Patricia No. Bullrich no se pudo, no llegó a la presidencia, es para Milei. Pimba, aparece Sturzenegger con el mismo proyecto, ya escrito de antes por las patronales, para avanzar una reforma laboral absolutamente regresiva para los derechos de los trabajadores en la Argentina. Decía punto mob porque te acordás que hasta hicieron un video que era Sí. para Patricia Bullrich, en Sí. que él ataba con una cintita celeste y blanca el proyecto y lo llevaba. Exactamente. Te sigo contando el cuento de la Argentina en loop. Reforma laboral. Bueno, pasemos ahora a la privatización de aerolíneas argentinas.
La oposición logró postergar la votación de la privatización de Aerolíneas tras una intensa reunión en diputados. El oficialismo quería llevar al recinto el proyecto el miércoles 2 de octubre, pero la Comisión de Transporte resolvió estirar el debate al menos una semana más. Mientras en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se debatían los proyectos de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, en las afueras del Congreso, 5 gremios aeronáuticos se convocaron desde la mañana para manifestar su repudio al intento de desguace de Aerolíneas Argentinas. Estaban ahí los trabajadores, escoltados obviamente por la Policía Federal, en la Plaza del Congreso. Los trabajadores del sector protagonizan hace casi un mes un conflicto con las autoridades, básicamente por la falta de una actualización salarial. Están perdiendo más de 40% de poder adquisitivo desde que empezó el año y sufrieron, básicamente un recorte brutal y un desguace, y el gobierno los está llevando al conflicto para instalar, por supuesto, la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas para que nada de todo eso pase y basta de paros salvajes y mafias que roban valijas y demás. Sin tener los votos asegurados, entonces el gobierno inició el debate en diputados para rematar la aerolínea de bandera con el supuesto déficit como argumento, a pesar de que el año pasado la compañía dio superávit, y especialmente el ataque a los gremios como excusa. Ahí el oficialismo arrancó con esas dos estrategias fuertemente su nuevo intento, de vender la empresa. Digo nuevo intento porque ya lo intentaron a través de la ley bases, no pudieron, van de vuelta con proyectos aparte. Sin embargo, hay dudas. En la oposición, incluso el bloque de Pichetto y los diputados del interior no quieren dejar a sus provincias sin la conectividad que hoy solamente garantiza Aerolíneas. Dicen también que falta un proyecto serio para la empresa y que no se puede privatizar por un conflicto gremial. El PRO está remetido en reventar la empresa, como decía Macri desde hace mucho tiempo, para entregarle el negocio a sus socios del sector. Y también hay respaldo de algún sector del radicalismo y de la coalición cívica, que también tiene un proyecto para privatizar. Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria recordó el desastre de la privatización de los años 90, lo que contabas vos, Gera, ayer, volvieron los 90, y desde el Frente Izquierda también se opusieron. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? José Rolandi, vicejefe de gabinete, advirtió que se vuela muy caro porque Aerolíneas Argentinas se comió al resto con prácticas que no existen en otro lugar y pidió sacarse de encima al yunque de Aerolíneas. Y si bien el déficit fiscal y el costo que esto nos acarrea a todos los argentinos es motivo suficiente para venir aquí al Congreso y pedirles que avancemos en privatizar y sacarnos este yunque fiscal al resto de la sociedad, lo que queremos evitar también a futuro con la privatización es que el día de mañana una futura dirigencia de Aerolíneas Argentinas vuelva a establecer una tiranía sobre el sector aerocomercial que limita competencia, limita vuelos y nos hace volar mucho más caro. Y encima, al achicar el sector, nos hace cada vez más rehenes de estos paros salvajes que vienen haciendo en las últimas semanas. Bien, ahí está. Es fundamentalmente un discurso antisindical. No hay tanto acá como en los 90 el tema de la eficiencia. Pues está la cuestión ahí del déficit, pero la verdad es que no hay argumentos tanto en esa línea, sino es puramente una avanzada antisindical contra los trabajadores, contra los sindicatos, contra la empresa, no solo contra lo que nos cuesta Aerolíneas Argentinas, la ineficiencia de la empresa, esas cosas. Básicamente, ¿por qué? Porque Aerolíneas hoy está funcionando bien y el año pasado dio superávit. Entonces, esa medio como que no la agitan es más difícil de rebatir. Y entonces es ir contra los sindicatos, los trabajadores y demás. Al punto tal de que, como no había muchos argumentos, sino básicamente el ataque a los trabajadores de Aerolíneas, a los sindicatos y a la empresa en general, durante el mismo tratamiento en comisión, el secretario de Transporte, Franco Mojeta, directamente acusó a los trabajadores de delincuentes. Un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban la pertenencia de los pasajeros, poco favor le hace al sector. Poco favor le hace al sector. Son delincuentes, no son trabajadores. Son delincuentes, no son trabajadores. Entonces, digamos las cosas por su nombre y no metamos a todos en la misma bolsa, porque hablan de trabajadores y están defendiendo delincuentes. Entonces, la postura del gobierno es firme frente a esos abusos que han estado acostumbrados estos señores creyéndose dueños de la compañía. Bueno, ven, esa es la postura del gobierno. Básicamente tratar a los trabajadores de delincuentes. Yo digo, la verdad, ha habido en otros momentos de la historia, para avanzar en privatizaciones, en desguaces, gente más inteligente también, ¿no? Es como que
con el paso del tiempo se van volviendo cada vez más burros. Sí. Nuestra derecha, los liberales. Porque en definitiva es eso. Yo entiendo que muchos dicen, no, esto es nuevo, esto es novedoso, esta es una nueva etapa. Es lo mismo con otro color, con otras formas, etc. Antes por lo menos vos veías tipos más formados, ¿no? Avanzando en su intento de reformar el Estado, bla, pim, pum, pam. Bueno, estos son burros, directamente van y dicen que los trabajadores son delincuentes. No hay mucha más, ¿no? No hay mucho más que eso. También hay una opción que agita por estas horas el gobierno, que es directamente cerrar la empresa. O entregársela a los trabajadores, como dice Sturzenegger desde hace un tiempo. Sin fondos, sin nada, ¿no? Por supuesto. El secretario de Transporte advirtió que de no encontrar un gerente operacional, Aerolíneas Argentinas no podrá operar y dice, no quedaría otra que el cierre de la compañía generado por los propios sindicalistas. Lo van a acusar a los sindicalistas de ir hacia el cierre de la empresa. Escucha. No, a ver, hay presión sobre algunos gerentes de la compañía, bueno, de distinta manera han logrado que el gerente operacional presente la renuncia al cargo y la compañía no puede funcionar sin gerente operacional, con lo cual estamos lógicamente en búsqueda del reemplazo para poderla mantener funcionando y no tener que cerrar la compañía, pero en caso que la compañía no cuente con estos cargos cubiertos por normativa, no puede funcionar, con lo cual no quedaría otra que el cierre de la compañía generada por los propios sindicalistas. Bueno, ahí está. Esa es la estrategia del gobierno, para que la tengan todos bien en claro. ¿Saben cuál sería la fecha en que operacionalmente, en caso de que, como dice el gobierno, se concrete el cierre de la empresa? 17 de octubre. ¿Te imaginás, no? Sí. Si el 17 de octubre cierran Aerolíneas Argentinas, ahí lo que venimos diciendo no es un desguace del Estado solo en términos de números, es un desguace ideológico. Hay algo ahí de la batalla cultural permanente también. Sí, obviamente gobierno, no es casual. Bueno, afuera, mientras todo esto sucedía adentro, los trabajadores. Una trabajadora de Aerolíneas, comisaria de a bordo, habla del orgullo que tienen por sentirse parte de la empresa argentina. Sí, un montón, porque la verdad que la amo. Tengo todo lo que tengo gracias a Aerolíneas. Mis hijos vinieron desde muy lejos, son adoptados, llegaron muy lejos en aviones de Aerolíneas, me hicieron conocerlos, me hicieron disfrutarlos y somos mucho más que un trabajo, lo tenemos tatuado en la piel, lo sentimos. Y todos los que viajan conmigo, gracias a Dios, pueden preguntarle a cualquiera de ellos, notan este orgullo que siento y me pasa a mí, le pasa a muchos de mis compañeros, esto de sentirnos parte, porque somos parte, somos argentinos. Y eso mientras, lo por un que lado, veo que ustedes están desarrollando esta manifestación. Bueno, ahí está, una de las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, hablando del orgullo de ser parte de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Hay algo más que el trabajo, es una cuestión de identidad también. En el medio Canal Abierto, otra trabajadora, comandante de Embraer, explica que están muy por debajo de los salarios que se pagan en el mundo y dice que son los pilotos peor pagos del planeta. Aerolíneas Argentinas, estamos 4 veces por debajo de los sueldos del mundo. O sea, somos los pilotos peor pagos del planeta, claramente. Un copiloto está cobrando 1.400.000 pesos más o menos. Nuestro sueldo es muy variable, entonces 1.400.000, 1.500.000. Un comandante, yo cobré 3.800.000 y hace 18 años que estoy en la empresa. Y habrá salido carísimo tu formación, ¿no? Que en general corre por cuenta de ustedes. Sí, entre 100 y 150.000 dólares. Una de las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, además con los números ahí, esto es lo que cobramos, claro. Esto es lo que es tanto, pues sí, bueno, tienen buenos salarios. Buenos salarios, pero en comparación con las mismas empresas del sector en el resto del mundo, es ahí lo que están advirtiendo. Es que, y por eso incluso están contando también que muchos pilotos y trabajadores de Aerolíneas Argentinas terminan abandonando la empresa, ¿no? Tomando retiros voluntarios y demás para irse a otras empresas donde están pagando mejor, luego de fundamentalmente el brutal ajuste de estos meses en los salarios de los trabajadores. Uno de los carteles en la protesta de las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas dice: las únicas fuerzas del cielo son las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas. Me gustó ahí el juego de el cielo como territorio de disputa, ¿no? Escuchemos ahora testimonios también de trabajadoras y trabajadores en el Congreso, un nuevo contenido de Shock que siempre recomendamos. Tenemos compañeros que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Mucho más sencillo pagarnos adecuadamente a nosotros que traer tripulaciones extranjeras. Tiene más de 70 años Aerolíneas Argentinas y las privatizaciones no sirvieron para nada. El
gobierno nacional está implementando políticas en contra del trabajo argentino, en contra del trabajo de los aeronáuticos. Mi abuelo era piloto, mi viejo era piloto, yo soy piloto, mi hermano es piloto. Aerolíneas es mi familia, mi casa, es el lugar donde quiero estar. Yo quiero vivir en Argentina. Los trabajadores vamos a defender el trabajo argentino y vamos a defender nuestra línea de la bandera. Bien, ahí están entonces los trabajadores en la protesta fuera del Congreso. Esto sigue porque se postergó para la semana que viene. Va a seguir ahí el tratamiento en el plenario de comisiones y verán finalmente en el oficialismo y un sector de oposición si le dan los números para pasar al recinto. Sigamos con este tema un poco más. Escuchemos ahora al vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Juan Pablo Masieri, que sostuvo que en 2023 Aerolíneas no requirió fondos del Estado y dijo que es falsa la pérdida que pretende mostrar el gobierno. Esto fue con 7K en Radio Con Vos. Un principio vinculado a la eficiencia, Aerolíneas Argentinas no requirió de fondos del Estado en el año 2023 a partir de trasladar 13 millones de pasajeros. No requirió fondos del erario público, con lo cual es falso la pérdida que pretenden mostrar permanentemente, en la que dicen que pierde 2, 3 millones de dólares, porque se ponen frases hechas, se repiten muchas veces y después el resto de los oyentes o televidentes van por ese camino. La realidad es que esto no es así. El año 2024 Aerolíneas Argentinas está requiriendo fondos a partir de un plan de retiros voluntarios en función de que está reduciendo la flota de aeronaves y hay mucha gente que se está yendo. En principio se estaban yendo renunciando a la empresa, en caso de los pilotos, por salario, y ahora fueron 80 más que se fueron a partir del programa de retiro voluntario. Bien, estaba Juan Pablo Masieri, el vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Lo que va quedando claro, incluso escuchando al propio gobierno, es que no hay una intención de mejorar aerolíneas, de resolver algunos problemas que pueda tener, es básicamente reventarla. O directamente venderla, cerrarla o entregarle, así como están las cosas, a los trabajadores o a algún empresario del sector privado que, amigo de Macri o de estos muchachos, se quede con el negocio. Pero acá no hay una intención de que Aerolíneas Argentinas mejore. Claro, no, eso está claro. Y mucho menos, como, bueno, en definitiva, también puede haber algún sector de la sociedad, y por estas horas se muestran muchas encuestas. Estaba Johnny Vial en TN diciendo el 70% de la sociedad quiere que revienten la Aerolínea Argentina. Bueno, habría que ver. Lo cierto es que hay, evidentemente, en la sociedad, y por eso el gobierno, que venía arrastrando una caída en las encuestas, que venía golpeado después de comerse un asadito para festejar que ajustaron los jubilados y demás, agarró esto como bandera fuerte, ¿no? Agarró a Aerolíneas Argentinas diciendo, bueno, vamos por acá. Evidentemente hay algún sector de la sociedad que cree que en reventar Aerolíneas Argentinas está su prosperidad y su futuro. Sí. Y dicen, bueno, la que no tengo yo la tienen estos que roban valijas en Aerolíneas. Y la verdad que no tiene que ver una cosa con la otra y que ya se ha comprobado, además, en la historia reciente argentina, que por privatizar Aerolíneas Argentinas no es que se termina la pobreza. No. Aunque te lo planteen así, igual que en los 90, igual que durante los años de Macri, igual ahora, ¿no? Bueno, escuchen esto. En diálogo con el Destape, un diputado radical, Fernando Carvajal, reveló que viaja por Aerolíneas Argentinas para trabajar, va y viene a su provincia, a Formosa. Bien. Porque no hay otras aerolíneas que cubren esa ruta. Está bien, por eso está en contra de la... ¿Y? Está a favor de privatizar aerolíneas. Escúchalo. Bueno. Ahora usted recién recordó que es de Formosa. ¿Qué aerolíneas viajan a Formosa? Solamente Aerolíneas Argentinas, nunca fueron las locos. De todos modos, está claro que es absolutamente rentable. Nosotros venimos con los aviones llenos de Paraguayo, nosotros estamos a 110 kilómetros de Asunción. Sí. Yo vine a... Entonces, espere, diputado, o sea, usted que tiene que viajar sistemáticamente de su provincia a Buenos Aires, solo tiene aerolíneas. Solo tenemos aerolíneas. ¿Y está a favor de privatizarla? Hay un problema ahí técnico porque las low cost no pudieron nunca ir porque la pista es corta y no podían aterrizar. ¿Usted y no cree que hay riesgo de que usted no pueda venir más? O sea, no pueden aterrizar las low cost, pero sí puede aterrizar Aerolíneas Argentinas. Está raro eso, no chicos. Tiene sentido. Además dicen, no, son rutas muy rentables, pero las low cost no van. Tan rentables no deben ser. Quedó corta la pista. Bueno, cosas que pasan. Pero fíjate, el tipo, vos fíjate, ¿no? Diputado de la Nación, solamente tiene Aerolíneas Argentinas para ir y venir a su provincia. Aún así. Y aún así está a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas. La contradicción total. Es impresionante. Bueno, por cierto, esas rutas que no cubre el mercado y que cubre Aerolíneas son en total 18. Hay 18 ciudades a las que solo vuela Aerolíneas Argentinas.
hay una nota de Eva Rey hoy en Página 12, ahí donde no llega el mercado, que dice que los destinos a los que vuela la aerolínea de bandera no se basan en criterios de rédito económico, sino en la necesidad de darle conectividad aérea a diversos destinos de la Argentina. Uno de los argumentos del proyecto privatizador se centra en aumentar la eficiencia de la empresa, pero los gremios ponen en duda que así se garantice un mejor transporte aéreo. Por el contrario, apuntan a que se concentrarían las ganancias en unos pocos y su consecuencia sería el empeoramiento del servicio. ¿Cuáles son las 18 ciudades a las que solo vuela Aerolíneas Argentinas porque el sector privado le parece que no es negocio? ¿Cuáles? Bahía Blanca, Río Gallegos, Esquel y Viedma en Chubut, Santa Rosa, La Pampa, Santa Fe Capital, Rosario, Formosa Capital, como decía ahí el diputado, San Luis Capital, San Francisco del Valle de Catamarca. ¿Sabes qué? Entiendo, de San Francisco de Catamarca es el secretario de Transporte, Franco Mojeta. Mirá. También otro que si tuviera que ir a su provincia solo puede ir en Aerolíneas Argentinas o en colectivo de larga distancia, lo que lleva algunas horas más, ¿no? O en auto. Merlo San Luis, San Rafael Mendoza, Santiago del Estero Capital, Paraná Entre Ríos, Resistencia Chaco, Río Cuarto Córdoba y Río Grande Tierra del Fuego. Esas son rutas, las 18 ciudades a las que solo vuela Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque le pintó a Aerolíneas Argentinas y solamente a esos lugares y que no vayan otros. No. Hay una ley que sea un monopolio de... No, porque el sector privado dice, no me sirve. Claro, porque hay otras rutas que sí las hacen privados. Exactamente. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no? Sigamos con la Argentina en Loop, el cuento de la Argentina en Loop en el día de hoy. Pasemos ahora al ajuste a los jubilados, que continúan protestando en la calle, ¿eh? Bastante en soledad, habría que decirlo también, pero están ahí. El Frente de Jubilados volvió a movilizarse este miércoles para reclamar aumento de sus haberes. Esta vez la policía no usó gas pimienta. Bien. Pero hubo ahí momentos de tensión. Alrededor de 200 o 300 jubilados y jubiladas se manifestaron en los alrededores del Parlamento y fueron rodeados por efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería, que los triplicaba en cantidad. O sea, había 300 jubilados y 900 policías. Y que activaron ahí, obviamente, Patricia Bullrich jugando a los soldaditos en la calle, su protocolo antipiquetes para despejar la calle. Escuchen este testimonio de una señora que dice: no nos van a amedrentar, nosotros tenemos algo que ellos no tienen, tenemos valor, dice la señora. Escuchen. Quieren que suba a la vereda, pero no me dejan pasar. ¿Qué le parece el operativo, señora? Sin palabras. Sin palabras. Una ridiculez. Se creen que nos van a amedrentar. No saben que nosotros tenemos algo que a ellos les falta. Nosotros tenemos valor. Nosotros tenemos valor, ellos no tienen valor. Si tuvieran valor, ya se hubieran sacado el casco, los escudos y estarían con nosotros. ¿Cómo sigue la lucha de los jubilados? Cada vez vamos a hacer más, cada vez vamos a hacer más. Mirá, que quedamos apenas un puñadito, mirá todos los que hay. El miedo que nos deben tener, por favor. Una anciana con una bandera. Terrible. Gracias. Mira, mientras tanto... Por ahí estaba la señora, tomándoselo también un poco con... Qué linda. Sí. Alguna licencia de humor, ¿no? Una anciana con una bandera y agita la bandera argentina. Es temeraria, realmente. Sí, realmente un peligro, un arma de destrucción masiva. Pero queda en evidencia lo ridículo del operativo, realmente. Lo que marca la señora también. Las calles que se cortan, las corta la policía. Los que no dejan de subir a la vereda es la policía. Bueno, después de 4 semanas de represión, es la primera vez que los agentes de Patricia Bullrich no usan gas pimienta para reprimir. Yo no sé si tendrá algo que ver el mensaje del Papa de estos días, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno. Puede ser. Sobre el gas pimienta. Bueno, pasamos ahora en la Argentina en Loop a las universidades en lucha. Hoy docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán este jueves y viernes un nuevo paro. Esto en defensa de su salario y la ley de financiamiento universitario que Javier Milei ya anunció que vetará. Los distintos gremios y agrupaciones, entre ellos FATUN, CONADU y ADUBA, confirmaron que la medida es sin asistencia a los lugares de trabajo y sin conectividad durante toda la jornada. La medida de fuerza antecede a la marcha organizada por la comunidad educativa para el 2 de octubre. Están todos convocando a la marcha para el 2 de octubre. Hay un video de la UBA también, publicado ayer en sus redes sociales, convocando a marchar por la educación. Y se va a replicar de alguna forma, veremos más allá del número, pero sí la dinámica de lo que fue la del 23 de abril pasado, que fue una masiva convocatoria en todo el territorio nacional. Marchamos contra el veto a la ley de financiamiento universitario, 2 de octubre, 17 horas, Plaza Congreso, es la convocatoria de la UBA acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero después de todas las universidades a nivel nacional también.
El paro se va a concretar ante la inflexibilidad del gobierno nacional en torno a la crítica situación salarial de docentes y no docentes de universidades públicas y la amenaza de vetar la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Universitario, es lo que explicaron desde la Asociación de Docentes de la UBA y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Ayer hubo una conferencia de prensa realizada en la CGT, en la que estuvieron presentes los secretarios generales de la central, Pablo Moyano y Carlos Acuña. Ahí estuvieron, no estuvo Daer. Se expresó el apoyo al movimiento obrero, del movimiento obrero a la lucha de los trabajadores universitarios y su adhesión, la adhesión de la CGT a la marcha del 2 de octubre a las 17 horas entonces en el Congreso. Escuchamos ahora la palabra de Pablo Moyano en conferencia de prensa este jueves, que respalda los reclamos universitarios y también todo está vinculado el de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Y ojalá que aquellos diputadas y diputados que tienen una oportunidad histórica de darle el aumento que merecen los trabajadores y trabajadoras de la educación argentina, no traicionen el voto de los trabajadores, teniendo en cuenta que muchos de esos legisladores han llegado por el voto de la gran mayoría de los trabajadores. Les pedimos que recapaciten y que no le den la posibilidad de vetar ese aumento que están esperando desde hace tiempo los compañeras y compañeros universitarios, y también darle nuestra solidaridad a los compañeros de Aerolíneas Argentinas que hoy han movilizado al Congreso de la Nación. Hemos participado de la movilización de esta mañana. Mandarle un saludo al compañero Pablo Viró, a Juan Pibrey y a todo el Frente Aéreo que están dándole una dura pelea a la intención de privatizar nuestra línea de bandera. Así que nuestra solidaridad, y esta CGT va a estar siempre al lado de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están peleando por un salario mejor. Bien, ahí estaba la palabra de Pablo Moyano, entonces en la CGT, que convoca también a la movilización del próximo 2 de octubre a las 17 horas. Y yo supongo que en esa movilización, como decíamos en estos días, van a confluir distintos reclamos, ¿no? Estamos viendo jubilados, estudiantes universitarios, trabajadores, Aerolíneas Argentinas y distintos sectores que posiblemente todos confluyan el 2 de octubre a las 17 horas. Viene el horario también, porque por lo general las últimas se venían convocando 1 o 2 de la tarde. Mucha gente está trabajando. Sí. 17 horas después del horario de represión de Patricia Bullrich también, que anda ahí tipo 3:30, 4. Después del horario de represión de Patricia Bullrich, 17 horas, toda la convocatoria entonces al 2 de octubre, que va a ser esta movilización. Recordamos que la de abril era tanta la cantidad de gente y suele pasar que cuando es mucha la cantidad de gente, bueno, evidentemente no hay ningún tipo de posibilidad de nada. No hay protocolo antipiquete que valga, ¿no? En esos casos. Bueno, la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, ministra de Contención Emocional del presidente, sostuvo que el diálogo con las universidades nunca se ha interrumpido, contestándole así al Consejo Interuniversitario Nacional, que ayer decía que no había diálogo, y aseguró que sus trabajadores recibieron un aumento del 76% en la pauta salarial. Bueno, realmente, números dibujados, no hay mucha vuelta que darle. Sí. Las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan el intercambio, dice el gobierno. Es como que... No, si haces un paro y te movilizás, yo no me puedo charlar con vos. No, pero es que lo hago porque no charlabas conmigo. La verdad que de antes. Las ratas comunistas tan poco dispuestas al diálogo, realmente, Sí, hay algo de eso. Bueno, atención con esto también. Empezó a circular en las últimas horas, deja trascender el gobierno, que trabaja en un proyecto para traspasar las universidades nacionales a las provincias. Lo que sucedió en los 90 con la educación primaria, ¿no? Sí. Y secundaria, bueno, ahora con las universidades. Escribe hoy, por ejemplo, Jonathan Eguier en El Destape que el gobierno ya trabaja en un proyecto para que cada provincia se haga cargo de las universidades. Está en manos del equipo jurídico del gobierno y lo está impulsando Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, según confirmaron fuentes de la mesa chica del presidente a John Eguier en El Destape. La idea en Casa Rosada es girar fondos mínimos de nación y que el resto quede en manos de cada distrito. Es el proyecto que está arriba de la mesa del despacho de Caputo y que analiza junto a la Secretaría de Planeamiento Estratégico, una persona de extrema confianza del asesor presidencial, presentar ese proyecto. Bueno, el presidente va a vetar la ley de financiamiento después de la marcha de los universitarios, que será el 2 de octubre. Milei tiene tiempo hasta el jueves 3 para realizar el veto, que será total. Por lo tanto, está en el escenario la posibilidad de que haya el miércoles 2 de octubre una movilización para rechazar el veto y que Milei al día siguiente, el 3 de octubre, tiene tiempo hasta el 3 de octubre, en respuesta a esa movilización, entonces vete el aumento
del presupuesto universitario. Lo que sería, por supuesto... pero que es como para no provocar, supuestamente, para no hacerlo antes y que vaya más gente. Yo creo que al contrario. Al contrario. Para hacerlo como si fuera una Es una provocación, es una respuesta. Claro. Mirá cómo me paso por las bolas tu gran marcha. Y al día siguiente de la marcha le mete el veto, ¿no? Es una locura. Es lo que está hoy en el... Salvo que lo mete, lo vete ahora en estos días. En el mismo día también, claro. ya hay una posibilidad. Puede ser también, ya a la hora, a las 5 de la tarde. Que sería ya directamente... Claro. El 2 de octubre a las 5 de la tarde está la movilización y el veto de Milei. Bueno, se hablaba de esa posibilidad. Bueno, seguimos en la Argentina en loop. Hablábamos en estos días del megacanje. ¿Se acuerdan los que no vivieron aquella época? Googleé el megacanje. Unión por la Patria avisó que no va a validar la reestructuración de deuda por DNU, el DNU publicado en estos días, el DNU 846. Y ayer hubo una conferencia de prensa conjunta de los bloques de senadores y diputados de Unión por la Patria que declararon el rechazo a este DNU que habilita al gobierno a realizar canjes de deuda, eludiendo la ley de administración financiera, y adelantaron que no van a reconocer como válida ninguna reestructuración que se realice a través de este decreto. Lo que hay que ver es qué dice el resto de la oposición y qué pasa con ese DNU en el Congreso. Esto dijo el jefe del bloque en el Senado, José Mayans. Tiene que venir el ministro de Economía acá. Tiene la obligación de venir al Parlamento. ¿Verdad? Tiene que venir a escuchar a las señoras diputadas, a los señores diputados, decirle, ministro, ¿qué hizo con la deuda todo este tiempo? Traigan un detalle de por qué la deuda se fue de 377 a 358 mil millones de dólares en 8 meses. Explícanos primero este tema. A ver qué está haciendo con la plata argentina. ¿Verdad? Y después, obviamente, que tiene que haber un estudio de qué vamos a pagar con 12 mil millones de dólares y cómo se va a pagar. Y eso corresponde que vengan a explicar acá, que mantienen estas políticas públicas que generan indigencia y pobreza, que hay menos fondos para la educación a nivel país, hay menos fondos para la salud, hay menos fondos para la inversión pública, hay menos fondos para la seguridad de las cajas no transferidas a las provincias, de 13 provincias, y por supuesto todo esto para pagar la usura internacional en la que estamos metidos. Entonces, obviamente que nosotros rechazamos ese... Nosotros vamos a poner nuestra fuerza en la comisión de DNU para rechazarlo en forma inmediata. Si no lo quieren tratar, utilizamos lo que dice la ley de DNU, en donde establece prácticamente los 10 días para poder tratarlo, rechazarlo en forma inmediata. Así que le sugerimos a los que hacen esto, a los que quieren hacer esto, que no lo hagan. Porque acá va a haber demandas penales, porque esto es un robo a cara descubierta del país. Un robo a cara descubierta. Obviamente que no estamos de acuerdo con esa política pública, por eso estamos acá. Bien, ahí estaba José Mayans hablando de posibles acciones penales contra quienes avanzan en este DNU de reestructuración de deuda. Y dijo, no, robo a cara descubierta, dijo José Mayans. A su lado estaba Juliana Di Tulio y también el jefe de bloque en diputados, Germán Martínez, que esto dijo. Tenemos un panorama económico claramente dañino para los 47 millones de argentinos y de argentinas. Y en general, el déficit cero siempre viene acompañado de algo en la Argentina, que es una preeminencia, un retorno de la centralidad del tema de la deuda. Es difícil explicar el déficit cero si no hablamos de la deuda. Porque este maridaje entre claramente el déficit cero y la deuda estuvo presente en el 2001 con De la Rúa, Cavallo, Sturzenegger. Estuvo presente en el 2018 con Macri, Caputo, Sturzenegger. Y vuelve a estar presente hoy con Milei, Caputo y Sturzenegger. En este caso, los mismos personajes, absolutamente las mismas recetas. Nosotros queremos denunciar este intento del Gobierno Nacional de modificar por DNU la Ley de Administración Financiera, la 2456, en su artículo 65, para garantizar un marco que puede ser atractivo para los bonistas, pero que va a ser claramente perjudicial para el pueblo argentino. En segundo lugar, queremos dejar en claro, nosotros vamos a trabajar para que ese tema se trate en la bicameral y que, sabiendo los tiempos que fija la Constitución y la Ley 26.122, nosotros llevemos este tema al recinto lo más rápido posible para rechazarlo. Bien, ahí está entonces también Germán Martínez, comunicado conjunto de senadores y diputados de Unión por la Patria, advirtiendo especialmente sobre este DNU, que bueno, como han dicho ahí, es un robo a cara descubierta. Veremos qué tránsito tiene eso por el Congreso. Bueno, hasta acá entonces, ¿no? Lo que venimos contando. Una reforma laboral. Sí.
la venta de aerolíneas argentinas o el intento de desguace de la aerolínea de bandera, el ajuste en las universidades, marcha de los universitarios, ajuste en educación, y veíamos acá también megacanje. Sí. Cuántas cosas que uno conoce de la historia argentina. Miren estas tapas de Clarín en el año 2001. Buen año. No. Aerolíneas pasó a un grupo privado español, título de tapa de Clarín. Sí. Hay más. Vamos a ir pasándolas. Fue muy fuerte la caída de la recaudación, 14%. En diciembre el IVA, etcétera, etcétera. Básicamente por la recesión. Sí. Y el enfriamiento de la economía en ese momento. Otra etapa. Antes que devaluar, preferirían dolarizar. Tapa de Clarín año 2001. Sí. ¿Qué más tenés? Aguinaldos del Estado. Estudian pago en cuotas. Bueno, ajuste en el Estado y demás. Se dan cuenta, ¿no? Que la historia no siempre se repite de la misma manera. Y lo que venimos diciendo, no necesariamente esto va a terminar en un estallido. Sí. Yo no soy de los que abonan al se viene y el estallido está por llegar. Pero lo que va quedando en claro, por si a alguien le parecía lo contrario, es que en el gobierno de Milei no hay una novedad histórica. Puede haber en el personaje, en las formas, en las características del show de Milei. Ahora, la política económica, los que están con él, sí. Las estrategias, déficit cero, privatización de aerolíneas, ajuste en universidades, son exactamente las mismas que durante los 90 y hasta el estallido del 2001, que antes también, con la política económica de la dictadura a cargo de José Alfredo Martínez de Hoz, en algunos casos muchas similitudes también con el gobierno de Mauricio Macri, es decir, no es una novedad histórica el gobierno de Milei. En los últimos 40 años, por lo menos, esas políticas ya se aplicaron en 3 gobiernos. Y durante muchos años. Y lo que sí tenemos como comprobación de la historia es que nunca terminaron bien. De distintas maneras terminaron, pero nunca terminaron bien. Bueno, es Argentina en Loop. Tiene esta tarde también el dato de pobreza del primer semestre. Sumale a la Argentina en Loop y a las comparaciones con los peores momentos de la historia, una pobreza arriba de 50 puntos, aumentando fuertemente en el primer semestre del gobierno de Milei, con datos incluso peores a los de la gran crisis del 2001, como para completar el cuento de una Argentina en loop. Bueno, pasemos ahora y cambiamos de tema ya, esto último. Vieron que volvió Milei de Nueva York y al toque se fue para Córdoba. El presidente sobrevoló las zonas más afectadas junto al gobernador Martín Yarlora, no presentó ninguna medida en particular, ni siquiera bajó a felicitar a quienes estaban ahí abajo luchando contra el fuego. Además, no. Nada. No. Dice la voz del interior: Milei solo sobrevoló la zona de los incendios en Córdoba y no hizo anuncios. Estuvo este miércoles en Córdoba 3 horas, no bajó en la zona del desastre y ni saludó a los bomberos que se quedaron esperando. Sí. Se reunió con Yarlora y se llevó un poncho de regalo, eso sí, Tuki. Y te tiro otra cosa negativa. Él se disfrazó y no lo dejó a Petri disfrazarse. Estuvo muy mal. Petri estaba re triste, se le notaba en la cara. Ahí está. Milei disfrazado de soldado se lleva un poncho de regalo del gobernador cordobés. Buenísimo. Del fuego y qué hacer papá. No, nada, no importa. Eso lo vemos en otro momento. Escuchen el relato del cronista de C5N sobre cómo se quedaron los bomberos esperando el saludo. Escucha. Estamos en el campamento, en la base de operaciones de Capilla del Monte. Se quedaron formados y esperando al presidente. Seguramente van a tener enseguida la imagen. Quedaron los bomberos formados, haciendo la fila para que el presidente venga y les dé la mano a cada uno. Pasó el presidente, viniendo desde el lado de Córdoba, pasó rumbo al sector más afectado por los incendios, pero finalmente decidió no bajar en este lugar. Le habían hecho la H en el piso para que pueda bajar. Estaba la H de acá, la acá Guardia de decía. Infantería, este grupo de motos de la policía de la provincia de Córdoba. Bueno, quedaron ahí los bomberos en fila, esperando para recibir al presidente, una cuestión institucional. Llega el presidente de la República, estaban ahí. Sí, saludar, claro. qué sé yo. Por lo menos que el presidente pase a decirle, che. Buen laburo, che. Bien. Gracias. Yo sabía que ustedes podían. Todo. Yo, algo, ¿no? Bueno, no, ni siquiera. Entonces, Milei fue a Córdoba. Sí. Pero presten atención a lo que les voy a contar ahora. ¿Qué? Milei solo sobrevoló los incendios en Córdoba, no hizo anuncios, se llevó un poncho del gobernador cordobés, no bajó a la zona del desastre, ni siquiera saludó a los bomberos que se quedaron esperando, pero sí retuiteó una de las tantas cuentas libertarias que salieron a decir que hay 17 kirchneristas detenidos por incendiar Córdoba. ¿Qué? Ese fue el relato libertario
de los tuiteros funcionarios durante todo el día. La fake de Milei hizo que hasta el ministro de Seguridad de Córdoba negara que fueran militantes de la Cámpora los detenidos, aclaró que ni siquiera son 17, hay 8 personas detenidas en los últimos días, de las cuales 4 ya están liberadas. Pero vean esto, la derecha diario del operador digital libertario Fernando Cerimedo y otro gallego que ahora anda jugando a ser periodista en la Argentina, decía, hasta ayer eran 15 los kirchneristas detenidos por incendiar intencionalmente algunos lugares de Córdoba. Hoy se confirmaron un total de 17 y 3 de ellos ya fueron condenados. Pero ¿cómo? No hay forma de condenar a alguien en 2 días. En redes se hizo tendencia el hashtag Los Cucas prendieron fuego Córdoba, dice la derecha diario. Otro, el gordo Dan. Claro. Daniel Parisini también, funcionario y streamer. Hasta ayer eran 15 los kirchneristas detenidos por incendiar intencionalmente algunos lugares de Córdoba, lo mismo que la derecha diario. Ahora ya son 17. Los kirchneristas cuando no gobiernan son terroristas. Sí. Que hashtag Los Cucas prendieron fuego Córdoba sea tendencia ya, decía. Sí. Ramiro Marra. No. Mataron a un fiscal y nos dejaron al borde de una hiperinflación. Mirá si no van a ser capaces de incendiar una provincia. Claro. Con la certeza de la especulación, ¿no? Sí, mataron a un fiscal. Ya arranca con matar a un fiscal, imagínate. Y más en la misma línea, todos. El trampista, Tommy Shelby, todos en esa fake, en la que hasta el propio presidente participa, porque este es el tuit que retuitea Milei. Ahora, dice la cuenta @nomepisesar. Chad. Ahora, detuvieron a 17 militantes de la Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos. Hashtag Los Cucas prendieron fuego Córdoba. Retweet de Milei. Esa es la respuesta del gobierno nacional a los incendios en Córdoba. Un hashtag en Twitter acusando al kirchnerismo. Sí. No hay 17 detenidos ni relación entre los mismos, dijo el ministro de Seguridad de Córdoba, que desmintió a Javier Milei y a los libertarios esta mañana. Hace pensar, según lo que me dijo el fiscal general, con quien hablo todos los días, el fiscal general de la provincia, que haya una conexidad entre los distintos detenidos. No sabemos cuál es el motivo por el cual incendian fuego intencional de los detenidos. Quiero decirles que algunos fueron detenidos y luego liberados porque fueron cuestiones culposas y fueron liberados porque fueron cuestiones de negligencias graves en un lugar en el que saben que se incendia muy fácilmente, pero aquellos incendios dolosos que tenemos, insisto con el concepto, nada hace pensar por ahora, y quiero ser respetuoso de la investigación, que haya un nexo entre cada una de las detenciones, porque son en distintos puntos, en distintos focos, pero bueno, todo será materia de investigación. Acá no se descarta nada, pero tampoco eso que usted planteaba recién, no hay 17 detenidos en Córdoba y tampoco hay a priori una relación entre los mismos. Es decir, nada de lo que dijo Milei retuiteando esas cuentas falopas, ni los funcionarios tuiteros, pero funcionarios del gobierno, es decir, el gobierno, la estrategia digital del gobierno fue decir que los kirchneristas prendieron fuego Córdoba, básicamente, no sé, porque odian Córdoba o porque quieren que el gobierno caiga o lo que sea. En paralelo a que Milei simplemente sobrevoló la zona y no anunció nada. Fue a sacar una foto vestido de Rambo, nada más. No hay 17 detenidos, me animaría a decir que no hay 17 kirchneristas en Córdoba. Sí, totalmente. Esa era una de las defensas que hacía el kirchnerismo en redes, que era... ¿Cómo? Andá y encontrar 15 kirchneristas en Córdoba. No, ya es sospechoso. Que encima se hayan puesto de acuerdo para hacer... Y que encima estén enojados justo ahora. Con razón se prende fuego todos los años Córdoba, porque están siempre enojados los kirchneristas. Exactamente. No, un delirio, pero peligroso, ¿no? Por supuesto, porque también participa el propio presidente de la difusión de esa información, ¿no? Está claro. No son solo cuentas falopas de Twitter, inatajables, inagarrables, efímeras, fake news de Twitter. Y trolls y qué sé yo. Es el presidente retuiteando. Claro, le da institucionalidad a toda esa falopa. Exactamente. Bien, amigos, bueno, hasta ahí entonces cuántas cosas, ¿no? Ha pasado en las últimas, todo en las últimas horas en esta Argentina en Loop. ¿Qué novedades hay en el mundo, Ori? En el mundo no pasa nada, como ustedes ya saben. Empezamos en México, porque hoy, 26 de septiembre, se cumplen 10 años ya del brutal ataque contra un grupo de 43 estudiantes rurales, conocido como el caso Ayotzinapa, un caso que no ha encontrado todavía ni verdad ni justicia. Esto significa que los familiares de los desaparecidos siguen sin saber qué pasó con ellos y los responsables por el crimen siguen
impunes. Esto también significa que la administración de AMLO, que ha tenido en otras materias grandes logros, no ha podido con el caso, se había comprometido a una resolución que nunca llegó, tampoco ha podido en general con el problema de la inseguridad, que quedará como uno de los grandes retos para la administración y la gestión de Claudia Sheinbaum. Ahora pasamos a Venezuela. Los presidentes de Brasil y Colombia quedaron en un punto. Si no hay presentación de actas, en relación, por supuesto, a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, no hay reconocimiento. Así lo dijo, y con esas mismas palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este miércoles en una entrevista con la CNN, donde se le preguntó lo que podría pasar en el país venezolano. Yo creo que hubo un error, digamos, previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues, no participó, y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados, dijo Petro, para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, no ocurrió, lo que llevó a una situación inextricable. En lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, pero que está en el gobierno. Con el presidente Lula ahora voy a charlar, quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Bueno, termino diciendo en la realidad dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Bueno, recordemos que Gustavo Petro y Lula son de los muy poquitos, si no únicos, mandatarios a nivel internacional y acá en la región en haber intentado una y otra vez encontrar una salida a la crisis venezolana. Mientras tanto, la justicia argentina avanza contra Nicolás Maduro, pidió formalmente ayer la captura del presidente y su mano derecha, Diosdado Cabello, a los que acusa de delitos de lesa humanidad. Bien, amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.